tal? Buenas noches a todos. Qué bueno podernos saludar eh, en esta pues, nueva oportunidad que tenemos para poder reunirnos, para poder platicar y poder tener un tiempo en el cual nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a través de la palabra, ¿verdad? Y podamos eh, ir ahí compartiendo ciertos principios y ciertas enseñanzas y aprendizajes que vayamos teniendo cada uno de nosotros. Para mí es una bendición y es una alegría. Gracias a Dios ya hemos podido establecer y estar siendo de alguna manera, pues, recurrentes y constantes en este tipo de situaciones y pues vamos, creo yo, bastante bien. Quisiéramos llevar un ritmo más, tal vez un poco más acelerado, no sé si lo puedo decir de esa manera, pero avanzar un poco más rápido, pero muchas veces creo yo podemos estar por ocuparnos de lo que consideremos como en algo cronológico importante, podemos ir desperdigando cosas o desperdiciando o simplemente saltándonos algunas cosas, pues por eso lo hacemos así. Y espero que este tiempo que estamos usando, una hora cada jueves, nos pueda estar sirviendo. Quiero darles la bienvenida, Dios les bendiga, vamos a hacer una oración y también vamos a platicar en esta noche de los versículos 12 a probablemente hasta el último versículo del capítulo 7 de Romanos. Vamos a estar revisándolo en esta noche. También diciéndoles que pues primeramente Dios, pues no es que los versículos anteriores no hayan sido importantes o los capítulos anteriores no hayan sido importantes, pero sí hemos estado aprendiendo, creo yo, y vamos a seguir aprendiendo con la ayuda de Dios. Pero lo que les quería decir es que pues vienen unos capítulos bien interesantes, por ejemplo el capítulo 9 de Romanos, es en donde de alguna manera nos empezamos a introducir en algo que tiene que ver con la actualidad global, con Israel y con los vecinos de Israel, para ver qué dice la carta del apóstol Pablo a los romanos en específico sobre Israel y muchas cosas que yo creo que nos van a servir para poder tener pues una mejor opinión y una mejor postura relacionada directamente con temas, como les decía, que se conocen como de coyuntura, ¿verdad? Pero vamos a orar y luego continuamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar, pues, cada uno, espero yo, en su casa. Quizá alguno puede que vaya en su vehículo o esté en otro lugar, en alguna otra actividad o terminando, de hecho, sus actividades. Te agradezco porque los has guardado, cuidado, provisto, Señor, y protegido de tantas cosas, por todo lo que está aconteciendo en Guatemala, en el mundo, en los países, Señor. Tú nos has protegido y te damos gracias por eso. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu, Señor, sea suficiente en esta noche para cada uno de nosotros, con el fin de poder aprender, de poder aplicar y de poder vivir tu palabra, Señor, que yo creo que al final de cuentas es lo que más importa, no solamente ver el libro, no solamente leer el libro, no solo conocer el contenido del libro, sino también pues aplicarlo en alguna medida a nuestra vida y darle el uso correcto y la interpretación y la aplicación correcta. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Muy bien. Entonces, hermanos, como les estaba diciendo, hoy vamos a continuar con el capítulo 12, ¿verdad? Así que les pido que nos ubiquemos ya por ahí, ¿verdad? Y comencemos, ¿verdad? Versículo 12, yo creo que el versículo 12 lo leímos la semana pasada, pero como yo les he mencionado y pues me ha servido mucho, traemos como el versículo anterior y nos introducimos, por así decirlo, ¿cómo se llama? A lo que continúa, por así llamarlo, ¿verdad? Y quiero mencionarles algo bien interesante que ya vamos a ver ahorita algo. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. No quería pasarme, no quería irme o pues seguir de largo con los siguientes versículos sin detenerme por unos minutos a mencionarles algo que yo sé que es sumamente importante. Santo, puro y bueno, ¿sí? La ley, dice acá, es santa. La ley, yo la semana pasada, o si no fue la semana pasada, fue hace 15 días, yo les expliqué a ustedes usando el diccionario bíblico
que significa ley según la Biblia. También usamos términos, ah, términos de la tierra, ¿verdad? Como por ejemplo el significado etimológico del concepto de ley, que es ligare, que significa básicamente pues ligar, ¿verdad? No, no hay tanto misterio en cuanto a la traducción, pero cuando se habla de leyes o de ley, lo que nos trata de dar a entender es que son las formas en las que de alguna manera pues nosotros estamos sujetos a ciertas circunstancias, ¿verdad? Entendemos, por ejemplo, si yo digo yo soy bueno, mis actitudes tienen que ir en la línea de lo que legalmente es bueno. Entonces, qué me hace a mí bueno? Pues, qué me hace a mí estar ligado a lo bueno? Lo legalmente permitido. No sé si me explico en cuanto a este término tan rudimentario, tan básico que estoy utilizando, pero es eso, ¿verdad? Nomos, que es en el griego, y Torah, que es en el hebreo, y Da'at, que es en el arameo, fueron conceptos que ya utilizamos y por eso pues yo solo se los estoy mencionando porque acá justo el apóstol Pablo menciona esto y dice, por ejemplo, de manera que la ley, que la Torah, que la ligare, que los nomos o las nomos y la dat a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Santa es una palabra que yo creo que tenemos que analizar. Santa es una palabra que se utiliza para hablar de cosas definitivamente fuera del plano humanista, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque pues regularmente el concepto de santo se le atribuye a cosas sacras. De hecho, de ahí es que se origina la idea. La palabra griega que se utiliza para decir santo en casi todos los contextos que nosotros utilicemos tiene que ver con kaleo, con la palabra agia, que es una palabra griega muy utilizada para esto, y tiene que ver con consagración, con apartar o con tener algo, separado de lo común, ¿sí? Entonces, cuando dice acá que la ley en sí es santa, nos está diciendo verdaderamente el carácter y el origen y la forma de la ley, entendiendo que aquí nos está hablando de la ley de Dios. Y fíjense ustedes que esto es bien importante que nosotros lo sepamos porque probablemente en este momento, o probablemente más adelante, o probablemente no aquí, pero sí en otros ámbitos, ha existido el debate, la discusión y ese como ir y venir en cuanto a que las opiniones se parten, porque por ejemplo hay mucha gente, yo lo he mencionado, muchos cristianos, y lo digo con mucho respeto, pero la verdad es que es por ignorancia, han decidido desechar los libros del antiguo pacto y dicen, no, eso no existe porque al final pues eso es antes de la gracia y como estamos en la gracia, pues entonces lo que realmente importa es la gracia. Y obviamente nosotros entendemos que la gracia en este punto para nosotros es como lo que nos rescató y lo que nos salvó. Pero eso no implica que nosotros voluntariamente digamos que lo que está de Malaquías hacia atrás no sirve, porque entonces, ¿por qué, por ejemplo, eventualmente, no digo que siempre, no digo que todo el tiempo, pero Jesús citó a Abraham, por ejemplo? ¿Cómo alguien puede venir a minimizar a Abraham? Jesús citó a Moisés y Jesús citó a David. Jesús citó, si no recuerdo mal, a Josué en algún momento. Jesús citó algunas de las personalidades, digamos así, del antiguo pacto y citó obviamente pues cosas que pasaron, citó la ley, de hecho, citó varias situaciones cuando él estaba en la tierra, que pues nos da a entender que él conocía y de hecho hay un pasaje muy importante que dice que la ley y los profetas dan testimonio de Jesús. Con esto básicamente lo que está diciendo es que no podríamos nosotros venir y decir, yo conozco a Jesús, pero no me importa la ley. Y yo no, con esto tengo que hacer la aclaración. Yo no estoy de ninguna manera promoviendo porque no me interesa y al final yo estoy seguro de que las cosas no van por ese lado porque Dios bajo ninguna circunstancia quiere que nosotros nos hagamos al país de Israel o nos hagamos judíos o nos hagamos o tengamos costumbres del país de Israel, pero
eso no implica que no conozcamos el origen, porque al final de cuentas, pues Jesús también en su naturaleza humana viene precisamente de ahí, de ese pueblo. Entonces, conocer un poco de la historia, conocer un poco del origen de dónde surgió todo, no le va a hacer daño a nadie toda vez la persona tenga un espíritu correcto y entienda perfectamente que esto sirve, pues, históricamente y en algún punto pues también como una figura, porque hasta en el mismo apóstol Pablo en Corintios hay un pasaje que dice que el pueblo, citando a lo que le sucedió a Israel en el Éxodo, pues dice que todo en el desierto todos estuvieron bajo la misma nube, todos vieron vieron el mismo poder de Dios, todos bebieron de la roca, etcétera. O sea, citando al antiguo pacto, lo que les estoy tratando de decir es que no podemos ni necesitamos desechar eso porque no es que convivan juntos, pero una cosa nos va a explicar la otra. Lo que pasa es que, bueno, yo tal vez en este momento estoy yéndome bastante hacia la gente que lo desecha, pero también tenemos por lo mismo que hacer la aclaración porque probablemente ahí hubo una especie de efecto péndulo en donde alguien que lo desecha mucho vio por el otro lado un abuso exagerado de versículos, de ponencias, de conceptos y un montón de cosas y que probablemente en muchos casos mal interpretados y mal utilizados del antiguo pacto. Y entonces eso provocó puede provocar en algunas personas ese como repeler a la actitud de los que son, de los que son tan asiduos en cuanto a la ley. Entonces, ven a alguien que tiene una actitud en cuanto a la ley de mucho abuso, ¿verdad? De interpretarla, de leerla, de usarla, y quiere de alguna manera pues cambiar los principios de Jesús por las cosas de la ley, cosa que no deberíamos de ser, que ni Pablo ni nadie más promueve ni hace. Y pues por dogmas y por principios y mandamientos humanos disfrazadas de la Torah de Dios. Entonces ahí tenemos un conflicto. Yo espero estarme dando a entender con lo que les estoy diciendo, porque pues es una explicación dentro de todo esto que tiene que ver con el verdadero uso de la ley, los requerimientos y los principios de la ley. Y porque, por ejemplo, yo no puedo tomar lo que dice la Biblia, lo que dice en la Escritura, en el Éxodo 20, por ejemplo, en donde es un principio universal, porque esos mandamientos se conocen como mandamientos universales, y yo no puedo venir y decir, eso está desechado, eso no sirve. Entonces yo puedo proceder, por ejemplo, en cuanto a robar, hurtar o hacer algo así. Porque sí, porque simplemente eso para mí no aplica, porque era para otro pueblo, era para los que mal llamados pueblo de Dios, dicen algunos, de ninguna manera. Por eso nosotros debemos utilizar la inteligencia y utilizar o sea, o dejarnos guiar por el Espíritu para que el Espíritu nos vaya ordenando y nos vaya diciendo cómo hacer y cómo interpretar. Que creo que esto es muy, 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 muy importante. Entonces les decía esto, de manera que la ley, la verdad, es santa, agia, apartada, consagrada y así, ¿verdad? Y después dice, el mandamiento, que yo creo que nosotros también con esto tenemos que hacer un freno, ¿verdad? Porque creo que es importante que lo hagamos de esta forma. En cuanto a no solo leer, el mandamiento, dice el apóstol Pablo, en sí es santo, justo y bueno. Santo ya dijimos que es agia o agio, que básicamente es consagrar. El mandamiento de Dios, ¿sí? Porque luego tenemos que ir y revisar de repente en algunos pasajes de las escrituras y ver que no todos los mandamientos y principios venían necesariamente de la boca de Dios o son aplicables para todo el mundo. Hay principios, hay estatutos, hay preceptos, hay conceptos y hay mandamientos. Entonces nosotros tenemos que entender qué interpreta cada uno de ellos. Y cuando dice en la Biblia el mandamiento es santo, justo y bueno, nos está hablando de el mandamiento de Dios, no de la forma en la que vino y lo digo con muchísimo respeto porque yo comparado con muchos de ellos soy realmente nada en cuanto a conocimiento y por eso yo tengo el respeto que ellos me merecen,
porque hay muchas personas que han dedicado toda su vida y son de linajes que han leído la escritura y la han aprendido, la han buscado a lo más apegado al idioma original. Y por eso es que les digo, a lo que voy es que no es el mandamiento interpretativo del humanismo, porque aunque no lo creamos, hay un mandamiento interpretativo desde lo humanista, es donde yo hace unas horas atrás veía un video, no tiene nada que ver con esto, pero veía un video en cuanto a un personaje por ahí que estaba hablando mal de todas las iglesias y de repente estaba diciendo él, fulanito de tal no le gustó tal doctrina, entonces se hizo no sé qué. Fulanito tal no estaba de acuerdo con no sé qué y se separó y se fue y hizo. Fulanito de tal estaba en este grupo y entonces, y así, da a entender como que todos los grupos de las iglesias se han desmembrado, digámoslo así, o se han disuelto o se han dispersado, tal vez es la mejor forma de decirlo, en función de que alguien tomó una interpretación y dijo, esto me gusta más que la forma en la que el hermanito, el amigo, el sacerdote, el cura, el padre, el presidente de estaca, el imán, quien sea, como líder espiritual, lo haya visto. Y entonces yo pues simplemente no quiero, no comparto con él, entonces tomo mis cositas, me voy para otro lado y empiezo a vivir en función de cómo yo creo, o voy a hacer vivir a un grupo de personas como yo creo. Eso se llama interpretación. Interpretación, y obviamente pues es un caso muy personal. Aquí es donde nosotros tenemos realmente que tomarnos de la mano de Dios y aquí es donde realmente vale y es trascendente que nosotros como hijos de Dios seamos personas de oración. ¿Por qué? Porque imagínese usted que usted no, bueno, que alguien, una persona no ora, no ora constantemente, no adora, no lee constantemente, no aprende constantemente, no ora y no tiene una vida constante de estarle dando gracias a Dios y de tener de tener pláticas con Dios. No busca la presencia del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que viene pues tiene una corazonada, le viene un pensamiento, hay una desconexión entre lo espiritual y los pensamientos, el alma, las emociones y los sentimientos, y entonces esa persona que está de alguna manera pues desconectada de lo espiritual puede tomar escrituras e interpretarlas como quiera. Y ahí es donde, como le repito, empiezan las dispersiones, pero también comienzan los problemas. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Porque hay una diferenciación entre esto que el apóstol Pablo está diciendo acá, donde dice de manera que la ley a la verdad es buena, la ley, perdón, es santa, a la verdad, nos está diciendo la ley de Dios es algo consagrado, ¿sí? Como la estén usando un montón en este punto, Pablo estaba hablándole a un grupo de gente que se reunía en Roma, pero que probablemente algunos de ellos eran judíos y muchos otros, pues obviamente de Roma y otros quizá de otros contextos y lugares cercanos, ¿verdad? Pero digamos habían de diferentes orígenes y entonces Pablo también conocía que había gente que estaban con la necesidad de querer imponer lo dogmático de la ley de los hombres disfrazada de la ley de Dios. Eso ha pasado por muchos años. Y la Torá, la ley del antiguo pacto, el Talmud y el Tanaj, no han sido excluidos de esa intencionalidad de mucha gente de querer venir y decir, tienes que hacer tal cosa, tienes que vestirte de tal manera, tienes que vivir de tal manera tu vida como creyente del Señor, de Dios. Y son cosas impositivas y por eso es que dice acá, la ley es santa, pero no la ley como la interpretaron los hombres, sino la ley de Dios. Acá en Guatemala creo que todos conocemos ese famoso juego llamado teléfono descompuesto. Y yo insisto, yo no es que esté diciendo, miren, estamos todos confundidos y todos estamos mal. Yo creo que insisto, tenemos que orar mucho a Dios para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque quizá hayan personas que sean muy sinceras en cuanto a su intención de buscar, de amar y de predicar y de enseñar, pero como alguna vez dijo algún predicador, decía,
pueden que sean muy, muy sinceros, pero estén sinceramente equivocados, ¿sí? Y aquí es donde realmente pues entran una serie de temas bien fuertes, porque hay un espíritu de error, hay un espíritu de engaño que está operando pues, en el mundo entero y se introduce en el corazón de muchas personas, de pues que en algunos casos sin darnos cuenta o sin estar conscientes por precisamente dejar algunas lagunas o algunos espacios en nuestra vida. Y por eso insisto, y perdón que lo diga de esta manera, siendo tan, haciéndolo tan fuerte, ¿verdad? Diciéndolo tan constantemente. Por eso es necesario orar. O sea, nadie puede venir y leer la Biblia sin haber orado, porque quienes lo han hecho así paran en el gnosticismo, paran en el ateísmo, y algunos dicen que abrieron los ojos. Pero bueno, no me quiero ir por ese lado. La ley de Dios es santa y tenemos que aprender que en este libro está encriptada la ley de Dios, ¿sí? La ley, el mandamiento, que era lo que les decía, lo que Dios manda, lo que Dios dice que se tiene que hacer, es santo, es agio, es justo, es dicayo. Dicayo es una palabra que también mencioné en su momento cuando estábamos hablando y de hecho lo comenzamos a utilizar más recurrentemente en Romanos. Dicayo es una palabra que viene a darnos como la definición de justicia, y básicamente justicia dentro del concepto griego es inocencia, equitatividad e integridad. O sea, es el verdadero concepto de justicia. Nosotros aquí en el mundo entero estamos viendo cómo las personas anteponen o pueden estar viviendo antes de su verdad, de su justicia o de la justicia como tal, estar viviendo una ideología. Y la ideología, el problema de la ideología es que cuando alguien se inmersa mucho en ello, corre el riesgo de estar ciego ante la verdad y le están diciendo constantemente, mira, es que no, mira, es que la verdad, fulano o sutano, lo que sean, las cosas no las está haciendo de la forma correcta, pero si es ideología, entonces la persona pone una barrera. Entonces, la justicia desde la perspectiva de Dios es inocencia, la justicia de la perspectiva de Dios es equitatividad. Lo equitativo implica que todos tienen, por ejemplo, en un juicio, las mismas posibilidades de ser condenado o las mismas posibilidades de ser encontrado inocente. Y ahí no vale nada más que la verdad, ¿sí? La equitatividad reparte, ¿sí? De una manera, eh, pues, como cada quien merece, ¿sí? No digo de manera igual, porque ahí nos meteríamos en otro lío, pero digo como cada quien merece, porque pues así es al final de cuentas. Y pues eso es justicia, dikaios. Y el otro concepto que es bueno, aquí en Romanos capítulo 12, mandamiento de santo, justo y bueno. Bueno es una palabra que en griego se puede interpretar de dos formas. Una es ágatos, que según entiendo en la mitología es muy utilizado ese concepto por una especie de divinidad o deidad, pero ágatos es el concepto de bondad intrínseca. ¿Qué es bondad intrínseca? Intrínseca, pues es ese sentimiento, digamos así, que tiene alguien por algo o por una o por otra persona cuando la ve en alguna necesidad o en algún problema, o cuando la persona se equivocó, lo ofendió o le hizo algún tipo de perjuicio y la persona no le paga de la misma manera, sino que lo trata bien. La palabra que usted utiliza regularmente para mencionar ese concepto de bondad es ágatos, ¿sí? Como les decía, tiene que ver en alguna forma con algo del alma, está en lo moral, está en la idea de que alguien sea pues beneficiado o pueda ayudar a beneficiar a otro, ¿verdad? Las ideas de lo moral, ¿ya? La otra palabra es kaleos, que tiene que ver con lo que les estaba mencionando hace un momento acerca de santo, pero kaleos también tiene que ver con la palabra bueno
y lo interesante de todo esto es que la palabra bueno en la interpretación de kalos, porque es la palabra kalos, no kaleo, perdón, kalos, es la palabra griega que sirve para interpretar algo en cuanto a bueno de calidad, ¿sí? Yo recuerdo en este punto que yo trabajé en un lugar, trabajé algunos años pues en un lugar y uno de mis jefes, que dicho sea de paso, hace unos días atrás, fue su cumpleaños, pero pues él lamentablemente ya no está en este plano terrenal. El Señor se lo llevó unos años atrás, pero fíjense que dentro de las cosas, o sea, yo les menciono esto porque fíjense que dentro de muchas cosas que él, yo ahora lo entiendo así, me enseñó, porque era una persona muy capaz y muy conocedora de muchas cosas. Él me hablaba, por ejemplo, en algún momento me hablaba acerca de las metas y hablaba a veces con el grupo de equipo de trabajo. Decía, miren, para que una meta real, sea real, tiene que ser medible, cuantificable y cualificable. Entonces, les estoy mencionando esto, ¿saben por qué? Porque, pues, medible obviamente, pues es de venir y decir, ¿qué les digo? Voy a caminar 3 cuadras, ya medí la distancia a la que quiero caminar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces ya ahí entra lo cuantitativo, que es 3 cuadras, ¿verdad? Y entra lo cualitativo, que es la calidad, ¿sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, lo bueno en el concepto de Kalos mide lo cualitativo, ¿sí? La cualidad, ¿sí? Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo nos está mencionando esto y dice el mandamiento santo, justo y bueno, nos está diciendo que moralmente es importante, nos está diciendo también que es algo que debería estar en lo profundo de nuestro ser para que nosotros seamos bondadosos y eso de alguna forma proyecte calidad en nosotros. El problema de todo esto es que definitivamente nosotros estamos, ahorita estoy leyendo el verso 12, pero les digo, nosotros estamos realmente necesitados de que todo esto lo produzca Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener problemas. Y perdón que me esté extendiendo tanto en esto. Igual tenemos pues mucho tiempo más adelante. Espero de verdad que sea útil para ustedes. Pero ¿sabe por qué les estoy mencionando yo todo esto que les estoy diciendo? Porque justo surgió una duda. Alguien me habló y me dijo, mira, me dijo, fíjate que me suena realmente fuerte todo esto de venir y decir, al final de cuentas, yo no es que esté haciendo las cosas mal, sino que Dios mismo permitió que algo que parecía bueno entrara a mi vida o estuviera en la vida de los seres humanos, como por poner un ejemplo como el libre albedrío. ¿Por qué, por ejemplo, Dios quiso poner al hombre a prueba? Yo creo que a todo el mundo le ha surgido esa duda. Y yo siempre voy a decir esto, yo no tengo las respuestas para todo. Quizá alguien ahí en conectado va a decir, "Ah, entonces, ¿para qué te estoy viendo? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo?" La verdad es que yo no soy el tipo de persona que piense que tengo la respuesta para todo. Sí me gusta investigar, sí me gusta leer, sí me gusta tratar de indagar en cuanto a todo y voy aprendiendo cosas nuevas lo más que puedo cada cierto tiempo, cada vez que pueda. Pero lo que les digo es que este tipo o sea, todos tenemos dudas y creo que una de las cosas que vamos a hacer más adelante va a ser precisamente tratar los versículos, capítulos y pasajes escabrosos de las escrituras para tener, digamos, unas buenas bases para poder, pues, fundamentar nuestra fe. Pero les estaba mencionando esto porque creo que es una pregunta muy válida que alguien venga y diga, es que cuesta mucho, al final de cuentas, poder entender que de alguna manera es como que Dios dijera, por decirlo de alguna forma, y luego con muchísimo respeto y honra a Dios, como que Dios dijera, corre, pero te voy a poner ahí un obstáculo y pues si el obstáculo te bota es tu culpa, ¿verdad? Así pareciera, así lo veríamos desde una perspectiva humana. Pero dentro de las cosas que estaba yo platicando, le decía a la persona, y que de hecho, cuando avancemos en estos versículos, que espero hacer, aunque sea algunos versículos hoy,
nos vamos a ir dando cuenta nosotros que al final el apóstol Pablo lo que está tratando de mostrar aquí es esto, que nosotros de alguna forma nos desligamos, ¿verdad? De todo lo divino, de lo espiritualmente bueno, de lo espiritualmente correcto, de lo moralmente correcto, de lo almáticamente conducente, y pues nos volvimos personas con tendencias a la maldad. Y pues al final de cuentas la ley lo que produjo en nosotros fue el que abriéramos los ojos y darnos cuenta que estábamos parecido a lo que le sucedió a Adán y a Eva, ¿verdad? Abrieron los ojos y se dieron cuenta que ellos estaban desnudos y sintieron pudor. ¿Por qué? Porque antes había un velo de inocencia, pero nosotros no podemos, creo que si somos exageradamente inocentes, va a entrar lo robotizado, por así decirlo. Entonces, quien nos vuelve a limpiar, quien nos vuelve a lavar, quien nos cubre y nos salva y nos sana y nos limpia de todo pecado, obviamente es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, para librarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Ah, pero ahora que nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal, ya tenemos la forma de definir si somos buenos o si somos malos, nosotros, no a otra persona. ¿Para qué nos ponemos a revisar la vida de otros? Lamentablemente la iglesia cristiana ha sido así por años. Como que este tipo de versículos y contextos le han dado como licencia a mucha gente para ir a andar por la vida diciendo tú estás bien, tú no, tú sí, 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 así. Y ese no ha sido el punto en específico. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la vida de Jesucristo, que dentro de unos días la Iglesia Imperial va a conmemorar y en alguna medida, pues algunos cristianos recuerdan de algunas cosas, ¿verdad? Hablando en específico por el tema de la Semana Santa, pero no sé si ustedes se recuerdan, pero Jesús, que siendo Jesús el creador y como decía yo en algún momento, pues el patrocinador de la salvación, no, no condenó gente, no vino a condenar gente. Él señaló precisamente a los que se creían dueños de la franquicia de la ley, que eran los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley y todos los sacerdotes del templo. A todos ellos acusó y señaló, pero los señaló y los acusó por religiosos. Sin embargo, a la gente, pues, de común y corriente, el mismo Jesús dice, las prostitutas y los publicanos desfilan hacia adelante, caminando hacia el reino de los cielos. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces quiere decir que nosotros nos debemos dar más cuenta de nuestra situación y de nuestra condición que de la de otros, porque cuando nosotros nos empezamos a hacer un autoexamen, nos damos cuenta que no nos queda tiempo para estar pensando en otras personas. Y les menciono todo esto porque la ley de Dios es santa, es justa y es cualitativa, tiene el sello de la bondad, de la bondad y de la calidad. Voy a seguir, ahora sí, el verso 13 y perdón, hermanos, miren, me tomé mucho tiempo para hablar de esto, pero la verdad es que pues yo creo que es importante. El verso 13 dice, ¿acaso lo que es bueno, o sea, la ley, se convirtió en muerte para mí? En absoluto, dice el apóstol Pablo. Pero el pecado, para manifestarse como pecado, producía muerte en mí al usar este bien como arma. De modo que por el mandamiento el pecado se volvería extremadamente pecaminoso. Y esto es lo que yo les decía, que nos deja de alguna forma el pie o nos da como la puerta para preguntarnos tantas cosas. Yo también platicaba con quien me preguntó con relación a todo esto y platicábamos de todo esto y yo sé que tenemos esa plática y vamos a seguir hablando de muchas otras cosas, y muchas relacionadas con esto, pero lo que le quería decir es que uno de los ejemplos es, por ejemplo, lo de los niños, lo de los bebés. No sé si a usted le ha pasado y estoy seguro que ninguno va a venir y va a decir, ay, el bebé, el pequeño, el joven, el niño de unos, ¿qué les digo? 2 años, 3 años, 4, 5, 6 años, tiene algún tipo de cosa mala en su corazón o oscuridad, un demonio, no algo así. Yo no creo que haya alguna persona que piense ese tipo de cosas cuando ve que a un niño se le está diciendo no vayas por ahí y sigue. Deja eso y lo sigue tomando. No hagas tal y lo sigue haciendo.
lo que piensa el padre o la madre es, este niño, ¿qué le pasa? Porque en algunos casos no pueden hablar todavía, pero ya saben desafiar a los papás, por ejemplo, ya saben desafiar la autoridad y ya tienen una especie de noción de cómo desafiar la autoridad. Y es ahí donde entra de alguna forma lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir. O sea, uno que ya es grande, que ya es adulto y que ya es consciente y que ya ha leído y aprendido ciertas cosas y que también obviamente la misma, la misma ley de la conciencia de la cual Pablo habla en Romanos capítulo 3 nos va orientando, nos hace ver que está bien y que está mal. Pero un niño, imagínese usted, nosotros hasta desde niños estamos con esa lucha de decir, me dicen que no camine para donde están las gradas porque me puedo caer y me puedo romper una pierna, por ejemplo, pero el niño lo único que escucha es no lo hagas. No sé si me estoy explicando. O sea, el niño no ha llegado a la madurez en su mente, en su espíritu y en su entendimiento como para saber exactamente por qué se le está diciendo que no haga algo. Y entonces entra el desafío, entra lo desafiante. Sí, lo desafiante despertó ya en él en alguna medida, pero sin la conciencia correcta como para saber discernir entre que si me voy para allá, no es que mi padre no me ame, no es que mi padre no me quiera. Cuando me dice no tome, no está prohibido para ti que seas menor de edad tomar un arma o está prohibido que bebas alcohol o que veas ciertas cosas en la televisión o en tu celular o en tu dispositivo. Está prohibido para ti que cruces tal umbral, está prohibido para ti que tengas ciertas amistades o que hagas ciertas cosas. Ese tipo de situaciones uno las comienza a entender cuando empieza a tener un verdadero despertar en cuanto a lo bueno y lo malo. Y entonces eso es lo que produce en nosotros el entender la ley de Dios, que se conoce como ley moral o la ley del Señor. A eso es a lo que quiero llegar. Por eso es que Pablo está diciendo, está haciendo este como aparente juego de palabras que pareciera que no llega a nada. Perdón, lo digo con muchísimo respeto, volviendo a lo que sí le tengo mucho respeto a mucha gente que pues viene de años enseñando y aprendiendo la Biblia, y no solo la Biblia, sino lo más rudimentario de las escrituras, y yo los tengo en muchísima estima y los respeto porque yo no he llegado al nivel de ninguna forma de muchos de ellos, cuanto menos lo voy a hacer con el apóstol Pablo. Y por eso les estoy diciendo luego mucho respeto cuando digo que él aparentemente es un juego de palabras que no lleva a nada. No, aquí de hecho esto sigue y el apóstol Pablo explica cosas bien interesantes. Entonces, vamos a leer el verso 13, lo leo nuevamente. No voy a tratar la manera de no extenderme más y voy a leer el 14. Después, ¿acaso lo que es bueno, o sea, la ley, lo que yo le decía, lo que tiene calidad, se convirtió en muerte para mí? O sea, ¿algo bueno me puede hacer mal? No, dice el apóstol Pablo, lo que es calidad no me puede hacer daño. Eso no es así. Lo que me hace daño es el pecado, que el pecado siempre sí es malo, porque el pecado se manifestó, dice, para manifestarse como pecado producía muerte en mí al usar el mandamiento o la ley como un arma. O sea, es a lo que les estaba tratando de mencionar. Un niño no sabe discernir entre la razón por la que el papá le está diciendo no hagas tal y lo quiere hacer. Ese es el punto de esto, ¿verdad? El desafiar. Entonces, de modo que por el mandamiento el pecado se volviera extremadamente pecaminoso, ¿sí? Espero estarme dando a entender, hermanos. Cualquier cosa, pues saben que pueden escribir o pues ahí podemos seguir con la plática, ¿verdad? Tengo acá una versión. Ustedes van a estar leyendo recurrentemente ahí en las publicaciones, ya sea la versión Nueva Traducción Viviente. Creo que es la que más utilizamos, Nueva Traducción Viviente, pero yo quiero pues hacerles revisarle unos comentarios a usted también. Ahí lo van a tener en la Nueva Traducción Viviente, pero también unos comentarios de la versión amplificada de las Escrituras, en donde dice, como título, desde el verso 14, cosa que en la Biblia textual que tengo acá, no lo divide, digámoslo así, ¿verdad? Pero en esta versión que estoy leyendo sí lo divide porque probablemente para los intérpretes en este punto era pues el momento tal vez como de hacer un giro en cuanto al tema, y esa es la razón. El título que le ponen es El conflicto de dos naturalezas, y acá se comienza a explicar todo lo que hemos estado platicando desde el verso 1, ¿ya?
por ejemplo, dice, sabemos que la ley es espiritual. Y ahí es donde vuelvo a decirles a ustedes, miren, hermanos, se dan cuenta que si el apóstol Pablo dice que la ley es espiritual, ¿qué hacemos nosotros tratando de humanizar las cosas? ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos nosotros tratando de imponerle a la gente? Por eso en la Biblia dice, creo que en Isaías, si no mal recuerdo, que hay personas que lo único que escuchan cuando Dios les intenta hablar es mandamiento sobre mandamiento, palabra sobre palabra, y simplemente no prestan atención porque tienen el entendimiento entorpecido. Entonces les estoy diciendo esto porque dice acá, la ley es espiritual. ¿Qué está tratando de decir Pablo con esto? Está diciendo, miren, el problema que hay es que vino un grupo de gente y se quiso apropiar de la religión e hizo creer que ellos eran los de la franquicia. Y con eso, entonces votaron a todos los demás. Y entonces a partir de ahora todos tienen que hacer como ellos dicen, ¿sí? Y por eso fue que Cristo, Jesús, que sí cumplió con todos los principios de la ley, vino y dijo en algún punto, hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos, porque qué talito, ¿verdad? Que habían algunas personas de ellos que le ordenaban a sus seguidores, digamos así, o a la gente que los escuchaba, les ordenaban hacer cosas que ellos no eran capaces de hacer, que no hacían, que no vivían. Y entonces esa es una contradicción muy, muy fuerte. Yo creo que eso lo tenemos que revisar en nuestra vida, porque la ley es espiritual. Y entonces el apóstol Pablo no habla de alguien más, sino que habla de sí mismo diciendo, pero yo soy una criatura carnal. Y entre paréntesis, que era por eso que yo quería pues leerles hoy esta versión, y quizá más adelante vamos a usar nuevamente esta misma versión porque sirve bastante. Entre paréntesis, los comentarios de los eruditos que hicieron esta versión dice, yo soy una criatura carnal, imagínense. Luego dice mundana, autosuficiente carnal y no espiritual. Entonces aquí hay una desconexión y ahí está el problema de todo. Y dice aparte, y va, bueno, dejemos esto, bueno, no lo dejemos, leámoslo nuevamente. Ese es el problema. Que si viene alguien y usa la ley humanamente, la ley de Dios humanamente, me va a imponer cosas. Si usa el nombre de Dios humanamente, va a crear una religión, va a crear un imperio de todo esto y va a querer solamente sacar algún beneficio de mí. Si viene alguien y lo hace espiritualmente, me va a guiar, ¿sí? Y entonces, si la ley es espiritual, lo primero que yo tengo que entender es que yo soy carnal, ¿sí? Que yo soy una criatura carnal, dice acá, que soy mundano, que soy autosuficiente, que soy carnal y que no tengo espiritualidad. Entonces tengo un problema ahí, ese es el verdadero problema. Y encima de eso, el apóstol Pablo en este versículo 14 dice, vendido al pecado. Y entre paréntesis, el comentario bíblico aquí dice, y sirviendo bajo su control. ¿Usted sabe qué significa la palabra y el concepto de ser vendido al pecado? Básicamente significa cedieron mis derechos. Yo al final soy un esclavo de, porque alguien vino e hizo una transacción conmigo. O por decirlo así, bueno, aquí eso lo estoy haciendo en términos generales, pero probablemente hasta yo mismo fui quien me entregué, por decirlo de alguna manera, a las cosas del pecado. Entonces ahí es donde no funciona todo, es lo que les estoy tratando de decir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para realmente vivir bajo la ley de Dios, que no es necesariamente la ley según el judaísmo, sino la ley de Dios que es universal, que es para todos, porque al final entendemos que Dios sí tiene mandamientos. Eso cuando alguien venga y le diga, no, es que Dios es demasiado misericordioso como para castigarte, no es que Dios se deleite en castigarnos, pero nos pueden pasar cosas, ¿sí? Entonces, por estar haciendo las cosas mal, no es una amenaza, no es que Dios vaya a venir y vaya a tirarnos rayos o algo por el estilo. Dios es misericordioso, ha sido demasiado misericordioso. También hoy estaba leyendo algo que alguien mencionó que me gustó mucho. No sé cómo fue que o sea, caí ahí, pero un predicador que decía, cuando tú
pienses que Dios está tardando en darte una respuesta a una oración, recuerda que nunca te castigó por los pecados que cometiste. Cuando yo leí eso, en realidad no sé si este hermano, el autor de esta frase, cuando lo leí me pareció muy interesante y muy bonito, muy bien, por el hecho de que algunas veces nosotros decimos, Dios nunca le dio respuesta a mi necesidad, nunca recibí lo que yo estaba pidiendo, nunca, y me cansé y me aburrí y no sé qué. Decimos muchas veces, pero este hermano estaba tratando de decirnos, mira, si tú no eres capaz de tenerle paciencia a Dios y no, o sea, no te das cuenta que Él te ha tenido paciencia todavía más grande por cosas negativas. Y a ti te cuesta tenerle paciencia a Dios porque no ha llegado lo que tú querías al tiempo en el que tú lo querías. Es interesante esto, por eso se los estoy diciendo, pero volviendo a este punto, miren ustedes, definitivamente nosotros, ya ahora que entendemos que la ley de Dios es la de Dios y la de los hombres, disfrazada de la ley de Dios, es religiosidad, póngale la etiqueta que usted quiera ponerle. Entonces tenemos que venir y preguntarle, Señor, ¿en cuál estoy? ¿Estoy viviendo bajo tu dominio o bajo el dominio tuyo? Pero me están manipulando, o están jugando conmigo, o están haciendo algo negativo conmigo. Y ahí es donde se pone incluso hasta a prueba los liderazgos. No es que usted sea pues la persona que tenga que hacerlo necesariamente, pero sí usted dentro de todas las cosas por lo mismo, ¿verdad? Ora en su vida para saber exactamente qué es lo que Dios quiere con usted, cómo interpretar la palabra y quién le predica. Se da cuenta que es tan trascendente el que podamos orar. Pero aparte de eso, también es entender que nosotros traemos una naturaleza que está tendiente a ser mundano, a ser autosuficiente, a ser carnal y no espiritual, a estar rotos en cuanto a la relación o a la conexión hacia lo espiritual, y que estamos al final de cuentas entregados a un estilo de vida de pecado que es el que quiere tener el control sobre nosotros. Y entonces acá, ¿qué hacemos? Pues empezamos a buscar de Dios para que nos saque de esa condición y haga la reconexión, ¿sí? Hacia lo espiritual a través de Jesús, por medio de Jesús, con el Espíritu Santo, poder acercarnos nuevamente a Dios, porque lo necesitamos todos. Todos necesitamos reconectarnos con Dios, reencontrarnos con Dios y tener una experiencia verdadera y genuina con Dios, con el Señor, con el Creador, con el Padre de todas las cosas, y acercarnos a Él y vivir para Él, y entender que Él siempre quiso estar, ¿sí? Lo que pasa es que pues algunas veces tomamos ciertos caminos. Verso 15 dice, porque no entiendo mis propias acciones, dice el apóstol Pablo. Estoy desconcertado y perplejo por ellas. No practico lo que quiero hacer, sino que hago precisamente lo que aborrezco. Y luego aquí entre paréntesis dice, y cedo a mi naturaleza humana, mi mundanidad, mi capacidad pecaminosa. O sea, hay cosas que se activan en mí y yo quisiera hacer las cosas bien, pero no me salen. Hay cosas buenas que no me salen, no las puedo hacer. No las puedo hacer porque es cuando me doy cuenta que en mí hay dos naturalezas, ¿sí? Que está entrando la naturaleza divina, que está entrando lo espiritual, pero yo tengo una batalla, porque antes en mí habitaba una naturaleza terrenal, carnal, que hacía de mí lo que quería, ¿sí? Y que yo de alguna forma pues hasta lo disfrutaba. Porque yo aquí no es que esté hablándoles a ustedes de que estamos en una naturaleza carnal y cómo sufrimos, porque todo lo que es carnalidad, que se lo expliqué la semana pasada, todo lo que es naturaleza vieja o muchas de esas cosas las disfrutamos. O sea, alguien dijo alguna vez que el pecado o la tentación no sería tentación si no fuese apetecible, y ahí es en donde otra vez aparece una aparente contradicción en cuanto a que por qué Dios permite la tentación si sabe que a nosotros nos gusta. Sí, pues es que no le gusta a nuestro espíritu, le gusta a nuestra carne. Ahí es donde empezamos a entender las cosas que Dios quiere hacer. Creo que ya voy a empezar a finalizar. Y el apóstol Pablo dice esto en el verso 15, claro.
porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado por muchos años en esto, en esta cuestión de venir y decir, lo que pasa es que lo hemos disfrazado, ¿verdad? En algunos casos hay personas que probablemente no lo reconozcan, algunos nos ha costado reconocerlo, otros no lo reconocen hasta el día de hoy. Algunos tal vez hemos sido, pues, sorprendidos, digamos así, en alguna falta, en algún error. Otros han tenido la entereza de reconocer delante de Dios y tal vez delante de alguien más sus acciones malas. Pero creo que este es un pasaje al cual todos en alguna medida nos podemos identificar, hasta el más célebre de los siervos e hijos de Dios, que no entendemos lo que estamos haciendo muchas veces, porque queremos hacer algo y no lo hacemos, sino que hacemos todo lo que aborrecemos en algún sentido. Y como les decía, para casi terminar, en el verso 16 dice, ahora bien, si habitualmente hago lo que no quiero hacer, eso significa que estoy de acuerdo con la ley, confesando que es buena, moralmente excelente. Era lo que les estaba mencionando. Por eso en el verso 16 en la textual dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Y por eso me gustó esta versión. Vuelvo a leérselas. Dice, ahora bien, si habitualmente hago lo que no quiero hacer, eso significa que estoy de acuerdo con la ley, confesando que la ley me hizo ver a mí que yo estoy mal. Y por lo mismo, si yo estoy haciendo las cosas mal y eso dista de lo que el Dios quiere, esto es lo bueno. La ley es moralmente excelente. Cuando Dios a nosotros nos enseñó cosas, hay muchos ejemplos, ustedes, muchos ejemplos, y podríamos solo utilizar los 10 principios, el decálogo, los 10 mandamientos universales, le llaman algunos. Por ejemplo, en donde dice, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y dice, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Es una ley, ¿sí? Es un principio, es un mandamiento. Eso no se puede negociar, eso no se puede poner a discusión y decir, sí, señor, lo que pasa es que a mí también me gusta tal o cual y pues quiero hacer una especie de mezcla de todo lo religioso y espiritual. Y entonces, no, eso está contemplado dentro de los mandamientos de la ley en Éxodo y se repite en Deuteronomio, si no mal recuerdo, Deuteronomio 6, no sé si estoy bien, pero lo que voy es que ahí están los mandamientos. Y dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no codiciarás las cosas de tu prójimo, guarda el sábado o guarda el día de reposo, para decirlo de una forma más adecuada y que pues no tengamos algún tipo de controversia, porque pues ese también es otro tema importante, pero no hoy. Y así algunas otras cosas que son al final pues un resumen de 10 ideas y conceptos en cuanto a lo que se conoce, insisto, como la ley universal de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a venir a decir que eso no es bueno? ¿Cómo voy a decir yo que por ejemplo, eh, pues privar de la existencia a otra persona, a un semejante, ahora es bueno? Eso no va a ser bueno nunca, ¿sí? O sea, ser una persona que ataca y que es violento, etcétera, y que puede llegar a graves consecuencias, no es bueno ni hoy ni va a ser bueno nunca, ¿sí? Entonces, cuando Dios dice este tipo de mandamientos, lo que da a entender es que sus principios son eternos y que son aplicables y que en ese punto tampoco es que uno diga, yo como no soy judío, no, eso no aplica para mí porque no es así. Porque si fuera así, entonces te toma la ley de la tierra y hasta donde yo entiendo no hay un solo país en el mundo en el que te diga, bueno, hiciste este delito que tipificado en nuestra ley es un delito. Entonces, no importa, lo hiciste, pero no importa, porque aquí nos regimos por otro tipo de principios. No, esto es algo que pues el sentido común nos dice que está mal, que es algo incorrecto. Entonces, fíjense que esto se va a poner cada vez más interesante y emocionante. E insisto, pido una disculpa
quizá fue un poco adrede porque yo sí quería explicar esta duda que quedó de la semana pasada y creo que van a seguir surgiendo dudas y van a seguir surgiendo conceptos en cuanto a esto mismo, porque sí necesito que pues nos quede claro que no es que Dios se regocije necesariamente o que se regocije de que uno esté pasándola mal, precisamente por algo que Él quiso o permitió. Pero vamos a orar y vamos a quedarnos por acá. Espero de verdad que estemos siendo pues instruidos, no por mi persona, sino instruidos por Dios, definitivamente, porque es lo que queremos al final de cuentas. Yo créanme que aprendo mucho y me sirve mucho hacer esto y espero que a todos ustedes también les pueda servir, que tengan algo de beneficio en cuanto a todo esto, que Dios les bendiga y les ayude y les haga crecer pues que sea de beneficio para todos. Seguimos siempre pidiéndole a Dios. Yo creo que es importantísimo que pues cada uno de nosotros sigamos aprendiendo. El próximo domingo, con la ayuda de Dios, a las 10 de la mañana, si estamos pues en este mundo todavía, vamos a tener una reunión en la iglesia, lugar santísimo, en la Cámara de Industria, zona 4 de la capital. Y el tema del que vamos a platicar es la vida correcta. Esa es la continuación del tema de la Santa Cena que tuvimos, que era pues la justificación. Y la vida correcta pues básicamente tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de Romanos, pero yo sé que es muy importante que veamos cómo Dios, qué tipo de correcciones hace Dios. Y eso nos va a llevar también a platicar un poco de eso, pero en el desayuno familiar que es el próximo, no este, sino el que sigue. Y pues así tenemos varias actividades, primeramente Dios, pero pues hay que estar ahí, todos son bienvenidos, ya lo saben. Y también pues orar porque la situación en nuestro país y en el mundo entero pues sigue un poco delicada y complicada y que el Señor nos ayude. Así que quiero orar para finalizar y quedamos despedidos de de esta, eh, de este en vivo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos porque nos das la oportunidad una vez más de poder acercarnos a ti. Yo creo con todo mi corazón que acercarnos a ti tiene que ver también con acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos leído, avanzado, aprendido y te pido, Señor, que no permitas nunca que nosotros paremos esto, Señor. No porque sea algo muy grande desde la perspectiva humana o porque sea muy pequeño, sino porque nosotros realmente tenemos que desarrollar en nuestro corazón el deseo profundo por poder buscarte. Y como hemos hablado en algún momento, Señor, buscarte también es leer la palabra. Yo no creo, Señor, que buscarte solo es orar y cantar, sino buscarte también es leer tu palabra, aprender tu palabra y aplicar principios eternos a nuestra vida, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esto que estamos comenzando a descubrir ahora en Romanos capítulo 7 nos lleve a entender que necesitamos tener más comunión contigo. Porque si no tenemos comunión contigo, no nos ligamos y nos conectamos a lo espiritual, lo material, lo humano, lo carnal, va a salir a relucir y puede sacar de nosotros de las peores versiones que nosotros podamos ser. Y eso ligado y unido a todo lo que está en el mundo como opciones para pues hacer cosas no solo que te desagraden, sino cosas que sean moralmente, éticamente y en todos los aspectos, cosas negativas. Yo creo que no está bien, Señor. Y ayúdanos, Padre, que a través de tu Espíritu nosotros podamos discernir esto y elegir siempre, Señor, el camino del bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos estamos saludando en las próximas.